Hermanos, buenas tardes. Agradecido al Señor por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo. Y la verdad, gozoso en el Señor también porque hoy día he podido ver que cada día más gente esté viniendo a esta reunión, a esta preciosa reunión. Y la verdad, me tocó hace unos días hacer un viaje bastante largo por trabajo y me tocó sustentar eh, brevemente eh, algunos resultados y las cosas que había hecho en mi gestión o en mi trabajo durante este año que está por terminar. ¿Me pueden ayudar con la diapositiva 1, por favor? Y la verdad, pensando qué podía hacer para sustentar un poquito la gestión, se me ocurrió hacer dos diapositivas muy breves, pero quiero que nos fijemos en la quinta diapositiva, donde dice que empezamos el año con 6 distribuidores y cuando se hizo la reunión ya teníamos 12, es decir, habíamos crecido eh, en incorporación de más eh, socios comerciales a nuestra gestión en 50%, ¿no? 12, y esperábamos acabar el año con 14, ¿ok? Y para el año que viene esperamos terminar con 19 distribuidores, o sea, 5 adicionales más. Si ustedes ven ahí la foto también, eh, el EBIT, que es ingreso menos gastos operativos, está en un 15%. Más o menos es un número razonable. ¿Y por qué voy esto? Porque es un indicador que muchas veces se fija, ¿no? Para ver qué tan rentable es la operación y cómo se va comportando, ¿no? Es un indicador muy crítico en nosotros. Entonces, ya están viendo que hemos pasado de 6 a 12 distribuidores, lo cual ha habido un crecimiento del 50% en número. La siguiente, por favor. Y sí, en la segunda diapositiva me tocaba sustentar ahora el, el número en sí, o sea, es decir, el objetivo de ventas. Si ustedes ven ahí, eh, en los dos primeros años, 23, 24, 24, 25, se ha logrado un 94% de cumplimiento versus el 100% que nos demanda la compañía en cumplir, ¿no? Y obviamente uno tiene que analizar los factores. Y para ellos el 94% no es un número aceptable, ¿ok? Porque siempre esperan más, que uno dé más y que uno haga más y que uno logre el resultado. Pero hay una peculiaridad aquí que quiero que la vean y es por qué después lo voy a mencionar, y es como yo aprendí siempre en la gestión comercial, que muchas veces van a haber escenarios, van a haber X factores por los cuales uno no va a llegar al objetivo, pero siempre es importante crecer, ¿ok? Y crecer, si ustedes vieron la diapositiva, crecer versus el año inmediato anterior, que era 50%, ¿ok? Un número muy, muy, muy importante para lo que se estaba buscando, ¿ok? Gracias. ¿Y por qué voy a esto? Porque, porque así como en las organizaciones y en las corporaciones y en la vida y en los trabajos te demandan crecimiento, Dios también nos demanda tener un crecimiento espiritual. ¿Ok? Y el crecimiento espiritual es un proceso sencillo de emular o imitar o volverse más y más como Jesucristo. Volvernos como Él, ¿no? Aspirar su perfección, ¿no? Estar cada día con Él. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, siempre el Espíritu Santo comienza el proceso de hacernos más parecido a Él, ¿no? Una transformación, nos cambia. Varias cosas que nos va cambiando, nos va quitando para bien, ¿no?
Y esto está descrito en 2 de Pedro 1:3, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sí, Él es excelente y nosotros queremos emularlo, queremos ser como Él, ¿no? Donde nos dice que mediante el poder de Dios todas las cosas nos han sido dadas para vivir una vida de humildad, ¿no? Una vida de piedad, una vida de gozo, la cual es el objetivo y debería ser el objetivo de nuestro crecimiento espiritual. Lo que necesitamos para llegar al crecimiento espiritual viene mediante el conocimiento del Señor y del Espíritu, ¿no? Lo cual es la clave para obtener lo que necesitamos. Nuestro conocimiento viene de la palabra de Dios que nos ha sido dada para nuestra edificación y crecimiento. En Gálatas 5, 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías. En el 21, envidias, ¿no? Homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales Dios nos amonesta. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿no? Entonces encontramos el 19:21, que nos dice que se mencionan las obras de la carne, ¿no? Y que se identifican muchas veces antes de venir a los caminos, antes de venir de confiar en Cristo para nuestra salvación, se identifican en nuestras vidas estas obras, ¿no? Las obras de la carne, ¿no? Que son las actividades que debemos confesar, arrepentirnos y con la ayuda de Dios vencerlas. Si estás creciendo en el caminar del Señor, las obras de la carne las vas a ir dejando, serán cada día menos, van a ir desvaneciendo, desapareciendo y van a ser menos evidentes en nuestras vidas, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque en el mismo versículo en Gálatas, pero ya no en 19:21, sino en 22:23, nos habla de los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. ¿No? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esto es lo que debería caracterizar nuestras vidas ahora, que hemos experimentado a Jesús en nuestras vidas. Los que estamos experimentando a Jesús en nuestras vidas, debemos ahora experimentar esto, ¿no? Y el crecimiento espiritual se identifica por el evidente crecimiento del Espíritu en la vida del creyente. Y cuando queremos buscar un crecimiento en nuestras vidas, debemos poder orar a Dios pidiéndole sabiduría en el área que tú necesitas, en el área de tus estudios, en tu trabajo, ¿no? O en el área que quieres crecer espiritualmente, leer más, orar más, congregar más. Podemos pedirle que hasta aumente nuestra fe, ¿no? Porque Dios desea de nosotros ese crecimiento espiritual, hermanos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para pelear la buena batalla. Él nos ha equipado y también para experimentar este crecimiento espiritual. Y muy necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a poder vencer más y más el pecado, avanzando con firmeza para llegar a parecernos cada vez a nuestro Salvador. Ahora, les hablaba de medición, cómo medimos el crecimiento de un año tras otro y cómo hemos medido el crecimiento versus nuestro objetivo de venta. Ahora, toma en cuenta que hay tres formas de medir nuestro crecimiento espiritual. ¿Ok? Y pregúntate si estás creciendo espiritualmente, ¿no? Y
cómo puedes medir tu crecimiento espiritual de un año tras otro. De un año tras otro en ventas, 50%. ¿Tú cómo puedes medir tu crecimiento espiritual de un año tras otro? 5, 10, 15. Pregúntatelo. Pero el crecimiento espiritual no se mide a través del desempeño externo, ¿no? Lo de afuera, sino por medio de un cambio interno en nuestros corazones, en el tuyo, en el de él y en el mío. Un cambio en nuestros corazones. Acompáñenme a 1 Pedro 1, 22, 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿No? Y acá nos muestra 3 indicadores de crecimiento espiritual: amor por los demás, odio al pecado y hambre por la verdad. Hambre por la verdad del Señor, por la palabra. Ese es el hambre que uno debería tener, la palabra de Dios. Entonces, este crecimiento espiritual no se va a medir por nuestras actividades o por tus obras, ¿no? Bravo, qué capo eres en la universidad. No, por eso no. Por tus conocimientos o experiencias. No es una cuestión externa, sino una transformación, ya lo dije, interna del corazón. Entonces vayamos a el primer indicador, que es amor por los demás. Debemos amarnos los unos a los otros con gran sentimiento, buscando proactivamente a las personas de la manera en que Cristo nos buscó a nosotros. Porque por Él hemos sido transformados para amar como Él. Y el amor es el sello distintivo de la fe cristiana, ¿no? Así es como la gente sabrá que estamos siguiendo a Cristo, ¿no? Hemos hablado muchas veces también de testimonio. Tú, ¿cómo te comportas ante los demás? ¿O qué testimonio das? Pero ahora el amor es ese sello, esa marca que vas a tener en tu frente, vas a tener en tu corazón, vas a tener en tu vida. Acompáñame a Juan 13:35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Ok? Y el amor y la verdad siempre van de la mano, van entrelazados. El amor no se goza de injusticia, ni ignora la verdad. ¿No? No tienen que ir, pero eso está en Corintios 13, 4, 6, que dice: sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. ¿Okay? Y también nos habla de Dios, la palabra nos habla de que Dios es amor, que está en 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en Jesús vemos el amor y la verdad perfectamente unidos, entrelazados. Entonces, ya para terminar este punto 1, que es amor por los demás, debemos amar incluso aquellos que son difíciles de amar. En la Biblia está, el Señor nos los dice, en Mateo 5:46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Importante, amar incluso a los que son difíciles de dejarse amar. ¿Ok? Eso es lo que nos demanda el Señor. En el punto 2, el odio por el pecado. En 1 Pedro 2:1, el Señor nos habla y nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Debemos deshacernos de estos 5 destructores, recuérdalo, 5 destructores de las relaciones. Malicia, deseo de hacer daño a alguien. Engaño, deshonestidad liberada. Hipocresía, decir una cosa y hacer otra. Envidia, resentir la ventaja de otra persona. Y calumnia, dañar la reputación de alguien. ¿Ok?
Esos 5 errores de relaciones debemos erradicarlos de nuestra vida. Si no lo tienes, gloria a Dios. Pero si lo tienes, erradícalos. Porque así estás generando tú un odio hacia el pecado. No quiero hacer eso, no lo voy a hacer. Y amor hacia el Señor. Y el punto número 3, como les hablé, es hambre por la verdad, por la palabra, por conocer la verdad del Señor que está en su palabra. En 1 de Pedro 2 nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, al probar la bondad de Dios, nuestra devoción a Él va a aumentar, ¿no? Si suprimimos nuestro apetito o nuestras ganas de saber la palabra de Dios, de saber la verdad, ¿no? Cuando fallamos en priorizar el tiempo ¿no? En vez de leer la palabra de Dios y escuchar su predicación, nos distraemos y no nos concentramos a leer o escuchar la palabra de Dios. Ahí estás ya, ahí no estás teniendo un hambre de palabra, porque estás, ¿a qué horas termino? Uy, ya, tengo que hacer, leo a media caña, unos minutitos, ¿no? Y a veces también el hambre por la verdad nos lleva a obedecer lo que dice la palabra de Dios, que está en Santiago 1, 22, 24. ¿No? Sed hacedores de la palabra, sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándote a ti mismo. No, ya leí, ese versículo ya me lo sé. No te engañes a ti mismo. Porque si uno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Sí, hermanos, leer la palabra de Dios se siente más, ¿no? En muchos casos la gente lo siente como un trabajo pesado más que un deleite. Entonces, leámosla con hambre, con convicción, ¿no? Y ayudémonos primero orando a través de la oración. Oremos por el deseo de leer la palabra, por el deseo de tener a Dios en nuestras vidas, de conocerlo, y por una mejor comprensión también de la palabra de Dios. Y devocionalmente reconozcamos que la meta no es solo aprender, sino llegar a conocer a Dios, ¿no? Aprovechemos los recursos disponibles para estudiar y entender la Biblia. Tenemos un montón de servicios, estudios bíblicos. La iglesia es bien diligente, gracias a la misericordia y bendiciones del Señor, en eso, ¿no? Tenemos un montón de recursos para estudiar y entender la Biblia. Entonces, y si a veces quieres hacerlo, porque te sientes mejor, tú solo no lo puedes leer, entonces leámosla junto con otras personas, con otros hermanos. Esa es una buena estrategia. Yo me acuerdo que en la universidad yo nunca podía estudiar solo en mi casa, jamás, jamás. Tenía que irme a la biblioteca, donde veía pasar gente, donde veía pasar al profesor, o donde veía pasar a la bibliotecaria, y saber que había alguien ahí y podía agarrar concentración extrema. Y si te funciona, entonces léela con otras personas. Uno de los mayores obstáculos para nuestro crecimiento espiritual es que solemos intentar cambiar lo que hacemos en vez de lo que somos. Estamos tan empeñados en hacer algunos cambios, ¿no? En lo que las personas ven en nosotros, uy, no, de repente a este no le gusta cierta cosa. Ay, me preocupa el qué dirán, entonces lo voy a cambiar. Que olvidamos lo más importante, que es lo que solo Dios puede ver. Que no te importe si el hermano te critica por algo que Dios dice y te lo ha demostrado que está bien. Que no te importe el qué dirán. Tampoco al predicar o llevar su palabra, muchas veces nos sentimos cortos en eso. Ay, ¿qué dirán? ¿Qué miedo? ¿Qué me van a decir? No, tú estás haciendo bien ante los ojos de Dios. El crecimiento espiritual se basa en el nuevo nacimiento,
En 2 de Corintios 5, 17 no tienen que ir porque es un versículo de memoria que todo el mundo se lo sabe. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, nos dice que el crecimiento espiritual está basado en una salvación real. No podemos hablar de ese crecimiento si no tenemos esa vida espiritual, esa comunión espiritual íntima con el Señor. Y si no hemos nacido de nuevo, un odre nuevo, desterrando el viejo yo, tu viejo ser, destiérralo. Y sobre todo si hemos recibido el perdón de Dios. En Juan 1, 12 y 13 nos dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y podemos leer sobre la importancia de esto. Pero a todos los que han recibido al Señor, o los que lo recibieron, Dios les dio el derecho, el poder de llegar a ser sus hijos. Qué privilegio, hermanos, ser hijos de Dios, considerados por Él, no por el hermano. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Tu crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con que tus padres, amigos o familiares sean creyentes. No, no. Se trata primero de un asunto individual. Ya lo hablé anteriormente, la salvación es individual. Así que si tu padre ora por ti, clama por ti, y tú no haces nada al respecto, no esperes heredar de refilón la salvación de tu padre. No. Se trata primero de un asunto individual para aquellos que han sido adoptados o nacidos por Dios, adoptados por Dios. Y el crecimiento espiritual también se basa en la obra del Espíritu Santo. Esto nos lo dice el apóstol Pablo, nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu para crecer espiritualmente. Dice él, ¿no? Él nos dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿No? ¿Y qué dice en Efesios 5? Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es el tiempo de ver, de levantarte y buscar ese crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual también se basa en un conocimiento experiencial de la gracia de Dios. Y acá es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Tenemos mucha información sobre Dios. ¿Quién duda eso? ¿Alguien duda que tenemos mucha información sobre Dios? No creo, ¿no? Conocemos sus atributos, podemos citar la palabra, hablar sobre lo que Él ha revelado, pero te pregunto, ¿tienes una relación con Dios? ¿Lo conoces en la intimidad, en lo privado? Pedro escribió, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Y él también escribió, dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y acá el apóstol nos habla del crecimiento en conocimiento y gracia. No solamente en conocimiento, en paporretero, sí, me lo sé de memoria. No, en gracia. Esta gracia incluye el aspecto
de haber sentido el perdón de Dios a nuestros pecados y su profundo amor. Si no conocemos de una manera cercana y profunda la gracia de Dios, no podemos compartirla con otras personas y mucho menos vamos a crecer, hermanos. El crecimiento espiritual también nos genera una actitud de humildad. Y a veces es contradictorio decir que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos, soberbios, ¿no? Si lo que sabes de Dios es correcto, ese conocimiento debe llevarte a reflejar lo que Dios es. Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él. Siempre lo menciona, siempre destaca al humilde. Sin embargo, la misma Biblia enseña que Él resiste a los orgullosos, a los soberbios. Eso está en Santiago 4:6, que dice, pero el de mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Que haya en nosotros también, ¿no?, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de, no consideró el ser igual a Dios como algo. Así que aferrémonos a Dios. Entonces, el crecimiento espiritual también podemos ver que viene como efecto de un cambio real, un cambio profundo en nuestro ser. Y Dios nos recibe, cuando tú llegas, Dios te recibe tal cual, como eres, con virtudes, defectos, pero nos ama demasiado como para dejarnos así tal cual hemos llegado, sucios, inmundos. Por eso en Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces debemos vivir con actitud de un cambio, ¿no? Actitud y hambre de querer crecer espiritualmente. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. ¿Qué dice Pablo al respecto? En Filipenses 3:13-14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo no está pendiente de sus retrovisores, ni de a quién está atrás, ni quién viene, sino está pendiente en avanzar, en crecer espiritualmente. Y necesitamos dejar vivir en el ayer. ¿Te acuerdas, papá, que ayer, no sé, me saqué un 20? Sí, pues hijo, pero ¿y hoy día te he sacado qué? Un 5. Entonces, dejamos de vivir el ayer. Hay veces en que estamos estancados por, sí, ayer me leí 10 versículos, ayer me aprendí de memoria salmos, y hoy día, mañana, ¿qué? Necesitamos dejar de vivir en el ayer, ¿no? Por eso debemos pasar la página. Y hay cosas que Dios tiene para nosotros que no podemos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. Debemos avanzar hacia la meta, ese galardón, que es conocer más a Cristo y ser semejantes a Él. Y ya para terminar, hermanos, los músicos si pueden ir pasando, finalmente el crecimiento espiritual promueve una actitud de servicio. ¿Cuántos aquí hay hoy día que anhelan o quieren anhelar esa actitud de servicio? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, dice, y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso está en Mateo 20, 27, 28. Entonces, hermanos, estamos reflejando a Cristo cuando renunciamos a una vida centrada en nosotros
y decidimos auxiliar a los demás? ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Esa es una evidencia poderosa de que estamos creciendo espiritualmente en lo interior. Así es que, hermanos, yo te invito el día de hoy que tú analices tu año anterior y que digas si este año o lo que viene de este año realmente estás creciendo ese 50%. Aún el año pasado no hayas logrado el objetivo que te planteaste, pero analiza tu vida, tu corazón y ve si estás llegando a crecer en tu vida espiritual. Y algo simple, ponte metas, no sé, algo que te funcione. Levántate primero, levántate temprano para orar y leer la palabra. Lee tu plan anual de la Biblia en un año y sé diligente. Comprométete a servir en al menos un ministerio. O si no, pasar más tiempo con el Señor.